Y le damos la bienvenida al historiador, analista político, Gerardo Caetano, y es la bienvenida a Cambiando el Aire, que va a estar junto a nosotros cada vez que, bueno, que lo requiera la circunstancia política. Felicitaciones, realmente es un cambio formidable, me hace sentir muy a gusto venir aquí, los veo también con una energía reforzada. Gerardo, decíamos que estuviste en un evento, en un seminario en San Petersburgo, por lo tanto venís de una de las sedes mundialistas, ¿no?, de Rusia 2018. Venir de una de las potencias, que sigue siéndolo, dormidas en más de un sentido, pero yo nunca había ido a Rusia y este evento era realmente un mega evento, es la tercera feria académica, como le llaman, de vínculo entre Rusia e Iberoamérica, lo cual nos muestra a una Rusia muy orientada a buscar nuevas inserciones en el campo internacional, no solo desde el punto de vista económico-comercial, sino desde el punto de vista académico, desde el debate de ideas. Y además ver una ciudad que por tantos motivos, particularmente en este 2017, es una ciudad que quería conocer y que me deslumbró, ¿no? Me resulta una ciudad absolutamente fantástica, pero también una ciudad de contrastes, ¿no? Quería ver, obviamente, el Hermitage, ¿no?, que es uno de los museos más imponentes del mundo, en cuyo complejo está el Palacio de Invierno, ¿no?, aquel que hace 100 años tomaron Lenin y sus camaradas. Y me encontré primero que era muy difícil identificar dentro del complejo del Hermitage dónde estaba el Palacio de Invierno. Recordémosle a la gente que San Petersburgo, cuando este país era la Unión Soviética, era Leningrado. Claro. ¿Qué hay de Leningrado en San Petersburgo? Pero ojo, antes de la Revolución Rusa, que de eso estamos hablando, era la capital del imperio zarista y era donde vivían los zares. Luego, inmediatamente, el poder comunista transfiere la capital a Moscú. San Petersburgo es una ciudad que se inició, cuyo proceso de construcción se inició a comienzos del siglo XVIII. Es una ciudad que se ha vuelto en una expresión cabal de lo que fue el imperio zarista y en donde cuesta muchísimo encontrar vestigios, bueno, de la matriz comunista, cuesta infinitamente encontrar vestigios de la Revolución Rusa y se encuentra alguna cosa de Leningrado, pero absolutamente referida a la resistencia de Leningrado frente a la invasión nazi. Claro, hay que recordarle a la gente que Leningrado es el lugar en donde el nazismo comienza a perder la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Después de un sitio increíble que duró más de 28 meses y en el que murieron 1 millón de personas. De los 20 millones de rusos que murieron en ese conflicto, 1 millón murieron de rusos en la batalla de Leningrado. En la batalla de Leningrado. Vos decís que hoy San Petersburgo remite más a la Rusia zarista que a la Rusia comunista. Pero infinitamente más. Una de las cosas, yo esperaba, hay estudios, esperaba una San Petersburgo zarista, pero esperaba encontrar también los vestigios de lo que, bueno, fue 70 años de historia. La verdad que cuesta mucho encontrarlos. También nos hiciste un comentario fuera de micrófonos vinculado con el idioma y la dificultad para aquellos que vayan al Mundial de Rusia 2018, porque bueno, el inglés poco desarrollado en el lugar y el español tampoco. La conferencia, que era una mega conferencia, tuvo el tema del idioma, tanto el idioma escrito, el cirílico es absolutamente indescifrable para nosotros. Si no hay abajo una traducción en inglés, es imposible. Pero luego yo esperaba que muchos académicos hablaran inglés, muy pocos hablaban inglés. En la ciudad prácticamente muy pocos habitantes hablan inglés. Pero en las traducciones del español
tanto del ruso al español como del español al ruso, en verdad lo que yo pude escuchar, que eran las traducciones de los colegas rusos al español, me resultaban ininteligibles, a tal punto de que en algunos paneles uno quería hacer una pregunta, hasta a veces por cortesía, y no podía porque no terminaba de entender desde la traducción ¿Qué es lo que decía? Qué es lo que el otro quería decir, por lo menos. Y, bueno, uno ve, en primer lugar, ve que a 3, 4 semanas de la conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, la idea es que no se va a hacer nada. Y ve que a un año del Mundial, bueno, le surgen grandes interrogantes sobre cómo esa maravillosa ciudad, porque es una maravillosa ciudad, desde todo punto de vista, cómo va a recibir un contingente de, bueno, de gente de todo el mundo. Es un impacto porque esa idea del borramiento de una etapa tan fuerte, ya no solo en la historia de Rusia, que es una historia milenaria, sino en la historia del mundo en el siglo XX, en la historia universal del siglo XX, no deja de ser una situación impactante. A mí me interesa mucho cómo las sociedades se vinculan con su pasado. Y he visto fenómenos de borramiento o de intentos de borramiento del pasado. Y uno es este, decimos. Este es el más radical y en verdad lo que siempre uno saca es que todo intento autoritario de borrar el pasado, de arrasar con el pasado, fracasa. Gerardo, estamos encantadísimos y seguiríamos por ahí, pero te vamos a traer... Hablar de otras contradicciones. Vamos a la coyuntura. Sí, exactamente, por esta situación, esta decisión que ha tomado Brasil sobre impedir el ingreso de los lácteos uruguayos. Podríamos decir que una más del gobierno de Brasil desde que asumió el presidente Michel Temer. Una prueba muy cabal de lo que es este gobierno, reitero lo que ya he dicho aquí, ilegítimo. Este gobierno que deviene de un proceso cuya legalidad es, por decirlo de la manera más elegante, muy controvertida. Es un gobierno absolutamente jugado a un ajuste proempresista que no tiene límites legales. Ya no es la agenda de una reforma laboral que arrasa los derechos de los trabajadores de la etapa de Vargas, de la etapa del varguismo, años 40, 30. Ya no es solamente la reforma jubilatoria arrasatoria de los derechos de los jubilados, ya no es solamente los intentos hasta ahora poco proclives de una política exterior de ruptura con lo que se venía dando, la suspensión durante 20 años de los gastos sociales. No, es también una ejecución muy transparente de un gobierno que refrenda los intereses de los lobbies empresariales. En este caso, del poderosísimo lobby agrícola, que por otra parte tiene una bancada. Ya lo tenía en las legislaturas anteriores, la bancada agropecuaria, que luego, en un diálogo directo con el ministro de Agricultura, logra una medida que compromete ya no solo al gobierno de Brasil, compromete al Mercosur, violenta absolutamente los tratados básicos del Mercosur y genera una confrontación con un país hermano, con un país con fronteras comunes, y aparentemente el canciller de ese mismo gobierno no estaba enterado. Con lo cual, realmente, uno se encuentra con un gobierno que es un gobierno de los empresarios, con un gobierno cuyo funcionamiento refiere la escasa legitimidad que tiene, un ministro que toma una decisión, otro ministro encargado de las relaciones internacionales que no conoce esa decisión, un gobierno central que no termina de definir y un arrasamiento muy serio de un interés económico, social, fundamental del Uruguay. El Uruguay tiene en el sector lácteo uno de sus núcleos más desarrollados. Aquí ha habido una revolución láctea. Es uno de los sectores en donde la revolución agropecuaria se ha visto de manera más marcada
incluso es un núcleo en donde la inspiración uruguaya, con APROLE, fue fundamental, absolutamente fundamental. Sí, pero además hay que hablar de valor agregado, de incorporación de tecnología, de inversión en genética, es decir, una industria que se ha venido desarrollando con el tiempo, que se transformó en una industria de punta, pero que está sujeta a estos avatares. Y uno se pregunta, ¿realmente tiene chance Uruguay de repente una queja en la OMC? O efectivamente, lo que ponía ayer de manifiesto el canciller Nino Boa, hay una posibilidad de que esto pueda afectar esa negociación Mercosur-Unión Europea, en virtud de que se puede negociar con un bloque regional que de alguna manera está vacío de contenido. Mira, aún en una clave bilateral, salteándonos al Mercosur, ningún gobierno de Brasil de los pasados 20, 30 años, pero fue inimaginable que tomara una medida de esta naturaleza. Eran bloqueos, eran dificultades, eran gobiernos estaduales que contra el gobierno nacional, pero luego desde una conversación bilateral se resolvía. Me cuesta imaginar que, y es lo que está intentando el gobierno uruguayo, sorprendido por una medida de esta magnitud y de este extremismo, que en el diálogo bilateral no se pueda recuperar. Pero si eso no fuera posible, me cuesta imaginar que en el Mercosur, un Mercosur que quiera seguir teniendo la validez, aunque sea del nombre, un Mercosur que está siendo interlocutor de una negociación, de la relevancia de la negociación con la Unión Europea, no intervenga. Y por cierto, si nada de eso ocurre, la Organización Mundial del Comercio tendrá que intervenir. Lo que ocurre es que hoy, entre las muchas cosas que nos están pasando, tenemos una gobernanza regional e internacional súper comprometida. Y tenemos gobiernos que hacen este tipo de cosas. La afectación de la industria láctea es muy grave. La industria láctea, con APROLE y otras empresas, otras cooperativas, han tenido una crisis de mercado y una crisis de precios. Han perdido mercados claves, Rusia, Venezuela, ahora Brasil. Pero además es un área en donde el núcleo social que hay atrás de la agroindustria láctea es un núcleo de una densidad y de una sensibilidad extraordinaria. Los productores, los tamberos, son un núcleo fundamental de lo que es la urdimbre rural del Uruguay. Por eso, realmente es una situación de extremísima gravedad.